Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo de sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Hoy una vez más venimos contentos en este domingo, 27º domingo del tiempo ordinario, domingo, Día del Señor. Ya estamos a 7 de octubre para la gloria de Dios y hoy venimos a compartirte esta reflexión y para eso vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. Y dice así: en eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarse sobre lo mismo, y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa, y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hoy vamos a ver cómo Jesús una vez más nos da una enseñanza de lo que acaba de hablar la Escritura, pero para esto tenemos que ver que hay un grupo de personas que siempre está persiguiendo la enseñanza de Jesús. Estas personas están siempre en contra de todo lo que Jesús predicaba, de la doctrina de Jesús, y siempre andaban como queriéndolo cazar, como queriendo ver qué es lo que él hacía mal para poder denunciarlo, tanto así que muchas veces Jesús tenía que salir huyendo porque querían matarlo. Entonces vemos este grupo de personas que dice que son los fariseos. Dice, estos llegaron y querían ponerle a prueba. Estos fariseos llegan y quieren poner a prueba a Jesús. Jesús sabe la intención de su corazón y vemos cómo Jesús actúa con astucia. Pero primero veamos quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo político, religioso, que nació antes de la llegada de Jesús o en los tiempos en los que Jesús estaba por nacer, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Los judíos salen en exilio, siendo así condenados a la esclavitud. Una vez que ellos regresan, ellos ya están formando su grupo, donde ellos toman las escrituras, comienzan a interpretarlas a su manera, y entonces ellos empiezan a hacerse de gran popularidad, tanto así que ellos llegan a nombrar su sumo sacerdote. El sumo sacerdote de los fariseos no tiene nada que ver con los sacerdotes del Antiguo Testamento en las escrituras, pues ellos se autodenominaban sacerdotes a la manera de que ellos interpretaban la palabra de Dios. Recordemos que el sacerdocio que Jesús instituye, ese venía por herencia. El Padre le heredaba al Hijo el sacerdocio. Ellos es algo diferente. Por eso era un grupo que venía siendo político religioso, que quería tener el poder, el control de todas las cosas, ¿verdad? Y la palabra fariseo, que quiere decir, escrita en hebreo, para nosotros sería separado. ¿Entienden? Ellos son el grupo de los separados. Desde ese tiempo ya había lo que nosotros vemos en nuestros tiempos como las sectas. Son religiones separadas, ¿verdad? Entonces este era el grupo de los fariseos que quería poner a prueba a Jesús. Y vemos la pregunta tan sencilla que le hacen: Jesús, ¿puede un marido despedir a su esposa? Jesús, como les decía, mirando el corazón de ellos, mirando que le querían poner una trampa, mirando que solamente querían ellos poner en ridículo a Jesús delante de todas las personas,
Jesús astutamente les responde con otra pregunta y les dice, ¿qué les ha ordenado Moisés? Ellos contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Ahí ellos querían ponerle una trampa a Jesús y Jesús los hace caer en su propia trampa al decirles, ustedes saben lo que tienen que hacer, porque ustedes conocen las escrituras, ¿para qué vienen y me preguntan a mí? Mejor, ¿por qué no van y las cumplen? Entonces los fariseos caen en su propia trampa. Ellos saben lo que Moisés había escrito. Ellos saben la ley, porque a ellos se dedicaban a eso, a estudiar la ley y a llevársela al pueblo judío. Entonces vemos cuál es la astucia de estos hombres que quieren poner en prueba a Jesús delante de toda la gente, y Jesús les responde, ¿qué ha ordenado Moisés? Él ha permitido formar un acta de separación y después divorciarse. Y Jesús ahí denuncia lo que él miraba en su corazón en esos momentos. Jesús les dijo, Moisés ha escrito esta ley y tomó en cuenta lo terco que son ustedes. Porque Moisés no podía ir en contra de la misma ley de Dios solamente al mirar la terquedad de estas personas. Y Jesús se lo denuncia. ¿Verdad? Aquí dice, porque él miró lo terco que eran ustedes. En otra escritura dice, usted miró lo terco que está, la terquedad de su corazón. Y ustedes no entendían que querían hacerlo a fuerza por su propia voluntad, yendo en contra de la voluntad de Dios. Y Jesús les dice, al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Aquí vemos cómo este grupo de fariseos quiere ponerle a prueba a Jesús. Jesús les habla con la misma palabra de Dios. Esa es la respuesta de Jesús. Y ellos ya lo sabían. Entonces, ¿para qué querían ponerle una trampa a Jesús? Y muchos de nosotros, hermanos, hoy en este día actuamos como los fariseos. Hoy en este día queremos ponerle trampas a Jesús todo el tiempo. Hoy en este día queremos manipular la ley de Dios. De tal manera que nosotros no queremos acatar la ley de Dios. No queremos ni siquiera seguir esta palabra que Dios nos dejó, que Dios al principio los hizo hombre y mujer, y que el hombre dejará a sus padres para unirse con su esposa. Hoy vemos cómo esta corriente que todo viene desde hace ya varios años, de solamente irse a vivir juntos en unión libre, en amaciato, en adulterio. Nosotros actuamos como fariseos porque también nosotros sabemos la ley, pero no queremos atacarla porque es nuestra comodidad, es lo que a mí me conviene, es lo que a mí me siento a gusto, y si yo no me caso y si después no nos llevamos bien, pues me separo. ¿Para qué nosotros vamos a jurarnos amor eterno delante de un sacerdote si de poco después nos vamos a divorciar? Y ahí viene la cultura del consumismo que hemos traído a nuestros propios hogares. Muchas veces vemos en nuestros países cómo el consumismo nos está abarcando. Hoy te venden un teléfono nuevo, al año te sacan otro diferente y ya quieren que tú lo reemplaces. Hoy compras una televisión para tu hogar, se te descompone y sale más barato comprar una nueva que reparar la que tú ya tienes. Y ese es el consumismo que te hace todo el tiempo estar consumiendo, y todo lo que tú estás dejando lo conviertes en desechable. Y hasta eso hemos llevado a nuestros hogares. Tenés una pelea con tu esposa, tienes una pelea con tu esposo y nosotros nos vamos al consumismo. Mejor prefiero agarrar otra, empezar una nueva vida y dejar toda nuestra historia atrás. Eso no lo podemos hacer porque estamos en contra de la ley que Dios nos ha dejado. Pero ¿por qué nosotros actuamos así, hermano? Porque nosotros, si creemos en Dios y sabemos que es un Dios que nos ama, que nos da su providencia, que nos protege, nos bendice,
¿por qué yo tengo que estar en contra de las leyes de Dios? Pues me llega a la memoria la palabra más fácil para todos nosotros: por ignorancia a las cosas de Dios. Por ignorar quién es ese Señor que me ama y que murió por mí en la cruz. Si yo conociera a Jesús, yo no estuviera haciendo tantas cosas que lo ofenden a Él y destruyendo un matrimonio. Lejos de los sacramentos, lejos de ir a la Santa Misa por amor a Jesús, de llenarnos de Jesús en la Eucaristía, de vivir los demás sacramentos que nos ofrece, como el sacramento de la reconciliación, como el sacramento de la unción de los enfermos, donde yo puedo ir a recibir esa sanación interior. Lejos de todos esos sacramentos, hermanos, es imposible entender el proyecto hermoso que Dios nos da para los matrimonios. Por eso nosotros actuamos como fariseos en estos tiempos y queremos ponerle trampas a Jesús. No, Jesús, espérame tantito, porque si esta mujer no me conviene, mejor la dejo y agarro otra. Ya cuando encuentre la verdadera, entonces sí voy y me caso. O muchos otros que estamos en un país que no es el nuestro, venimos, encontramos nuestra esposa aquí y lo primero que queremos hacer es trabajar duro, buscar mucho, el progresar para algún día regresar a nuestra tierra y ya cuando estemos allá hacer una gran fiesta. El sacramento del matrimonio no es así. No se necesita una gran fiesta para invitar a Jesús a que sea parte de tu vida. Pero como les decía, es la ignorancia la que nos lleva a hacer todas estas cosas. Y Jesús nos invita todos los domingos o todos los días que tú puedas ir a misa, nos invita a que lo conozcas a Él para que tú sepas el plan divino que Él tiene para nosotros. Pero hay algo importante que Jesús también mira hoy en nuestro corazón, y es la terquedad de nuestros corazones, el no querer entender que sin nosotros lejos de Jesús no somos nada. Nosotros también somos tercos como los fariseos, y en vez de nosotros hacer lo que Él nos manda, hacemos lo que nosotros queremos, sabiendo y aprovechándonos de que vivimos de un Señor de misericordia. No, yo cuando ya me vaya a morir me arrepiento y Dios es tan bueno que me va a perdonar. Sí, y sí lo es y sí te perdona, pero cuando haya un arrepentimiento de corazón, y que no te esperes a que estés en los últimos momentos para volver a la casa del Padre, para que Él pueda restaurar tu vida o aún así tu matrimonio, o para darle a tu matrimonio la dignidad de ser hijos amados de Dios. Pero vamos a ver qué es el sacramento del matrimonio, o cuál es la meta principal del sacramento del matrimonio. Nosotros pensamos que al casarnos, como ya escogimos a nuestra pareja, vamos a casarnos, vamos a vivir para ser felices toda la vida. Jesús siempre nos ha dicho que va a haber luchas en este caminar, y más cuando caminamos de su mano. Siempre va a haber luchas, pero Él les ofrece su ayuda. ¿Por qué tenemos tantos divorcios en este tiempo? Porque estamos lejos del amor de Dios, lejos de la gracia de Dios. Los matrimonios que vivimos en los sacramentos, eso no nos quita que tengamos problemas, pero vivimos confiados que hay alguien que nos está cuidando. Entonces, mi hermano, la meta del sacramento del matrimonio es la santidad. Tu esposa te va a llevar a la santidad. Tu esposo te va a llevar a la santidad mediante todas estas cosas que vas a pasar en tu matrimonio. Tal vez tienes una esposa o un esposo que te grita mucho. Es para tu propia purificación, porque así tú solo vas a ir viviendo, sacando de ti las virtudes de la paciencia, de la tolerancia, del amor a sí mismo, del amor al prójimo, y ahí las virtudes son las que nos van a llevar a la santidad. Entonces, el matrimonio, cuando invitas a Jesús a tu vida, tiene una finalidad que es la santidad. Pero muchas veces nosotros, como les decía, actuamos como fariseos y ponemos trampas a Jesús, y muchas de las otras veces, por querer hacer una fiesta, por querer sorprender a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, hacemos una gran fiesta
vamos y adquirimos el sacramento y nunca más volvemos a la iglesia. Por eso vemos que estas personas al año y medio ya se quieren divorciar porque no supieron lo que ellos adquirieron en el bendito sacramento del matrimonio. El enemigo vino y les quiso quitar eso que los iba a llevar a la santidad, lo que recibieron, se los quita y se divorcian. Y nosotros dejamos en vergüenza a Jesús y nosotros miramos más a las personas que han caído que a las personas que están permaneciendo en el sacramento. Tanto así que nosotros decimos, mira, ¿para qué me caso? Aquellos vivían felices, estuvieron viviendo 8 o 9 años en amaciato o en unión libre, agarraron el sacramento y al año y medio se divorciaron, porque nunca volvieron a Jesús. Nunca invitaron a Jesús en verdadmente a su vida, a su familia. Solamente lo que hicieron es hacer una gran fiesta, una celebración para quedar bien con los demás. Jesús nos dice hoy en este día, no seas terco de corazón. Ven, invítame a tu vida para que yo pueda así llevar esta obra a cabo de llegar tú y toda tu familia a la santidad. Así que mi hermano, en este día el Evangelio una vez más nos llama la atención, especialmente los esposos, a los que estamos casados. Si tú estás casado, tienes el sacramento del matrimonio y no prevaleces en los sacramentos, es la invitación que nos hace Jesús. Vuelve una vez más, arrepiéntete, confiésate, reconcíliate con Jesús, vuelve a estar en la gracia de Dios y empieza a caminar de su mano, viviendo los santos sacramentos de la comunión y de la adoración al Santísimo Sacramento. Si tú todavía no te decides a casarte y estás con tu familia, hazlo, decídete. Jesús está ahí para ti y Él quiere restaurar tu vida. Olvídate de todas esas falsas promesas que como fariseos nos hemos inventado, que así estoy mejor, que así vivo bien. Ese no es el amor de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo Jesús nos habla aquí. Ya no son dos, sino solo uno. Pues bien lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Que no te engañen, no existe el divorcio. Jesús todo lo que une, lo une para siempre. Y si nosotros nos unimos a una persona amándola, tiene que ser para siempre. Así es de que, mis hermanos, en este hermoso domingo, día del Señor, yo te invito a que reflexionemos cómo estamos actuando. ¿Estoy actuando como un hijo de Dios o como un fariseo? Para que nosotros podamos entender esta gran obra de amor que Dios nos ha dado mediante el sacramento del matrimonio. Pidamos a Mamita María, ella que fue fiel al darle el sí a Dios para traernos al Salvador a nuestro mundo, para que Él pudiera darnos la redención y la salvación. Pidámosle a Mamita María que ella nos enseñe a ser fiel como ella lo fue, a ser humilde, a entender el proyecto de Dios y sobre todo a llevarlo a cabo aún en las pruebas como ella también las pasó. Así que, mis hermanos, hoy en este domingo te deseo un bendecido domingo para ti y toda tu familia desde esta hermosa ciudad de Lacey, Washington, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Tus hermanos, los grupos del Grupo de Oración Los Ángeles de Dios, te desean un bendecido día. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.